Buenos días mis hermanos, un domingo más que nos encontramos a través de las pantallas para llevar este culto de adoración y alabanza al Señor. Damos gracias a Dios porque lo podemos hacer, porque podemos congregarnos a lo mejor de una manera virtual, diferente, pero podemos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor en este día domingo. Amén. Así es, sean bienvenidos mis hermanos a un nuevo culto. Queremos alabar el nombre del Señor, queremos aprender de su palabra y no dejando pasar esta oportunidad, ¿cierto?, de poder congregarnos a través de estos medios. Recordando, ¿cierto?, de que es a través del internet y que si tiene algún problema con la señal, en este caso, vuelve a ingresar al video, ¿cierto?, vuelve a ingresar al link que se le ha mandado, tanto por Facebook como por YouTube. Y lo otro es que queremos hacerlo solemnemente, así que en el tiempo de alabanza, exalta al Señor con su boca, con su corazón, entendiendo de que estamos adorando a un Dios vivo. Y que también vamos a estudiar de la palabra del Señor, si tiene su cuaderno, Señor, un lápiz, ¿cierto?, de poder tomar apuntes y poder así conocer un poco más a nuestro Señor. Hoy quizás un culto especial porque vamos a dedicar tiempo a la oración. Queremos orar, quizás tenemos, ¿cierto?, los días miércoles, nuestra reunión de oración donde compartimos nuestras peticiones y nuestras gratitudes, pero muchos quizás de nuestros hermanos no pueden estar. Y es por eso que vamos a dejar también un tiempo de oración para lo que es la iglesia. Lamentablemente, ¿cierto?, nos enterábamos nuevamente de que nuestro templo físico sufría el atentado de un robo, quisieron nuevamente entrar a robar. Gracias a Dios no fue mucho lo que se llevaron, la verdad, pero sí el susto, la impotencia de que vuelvan a ingresar y que prácticamente anden como Pedro por su casa, ¿cierto? Es un tema a dejar en las manos del Señor. Así que vamos también a comenzar en oración y para eso vamos a dejar a nuestro hermano Jacob, por favor, anciano de la iglesia, que nos guíe en la oración inicial. Hola, ¿cómo están? Buenos días, amados hermanos. Estamos contentos una vez más de poder reunirnos para poder aprender más de la palabra de Dios y también de poder alabar su santo nombre. Bien, para comenzar vamos a orar para pedirle la dirección a nuestro Dios. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque de esa gracia tan maravillosa que se vio reflejado en Jesucristo, nuestro Salvador, hoy día estamos de pie delante de usted, Señor, alabándote, adorándote, y es por eso, Señor, que también el día de hoy venimos, Padre, para poder aprender más de ti, de tu palabra, para que tú nos guíes, Señor. Te pedimos tu guía, tu sabiduría. La necesitamos, Padre, en este mundo caído que se revela contra ti. Muchas veces, Señor, nuestra propia carne se revela contra tu palabra. Pedimos, Padre, que nos libres del mal, nos libres de pecar contra ti. Y también, Señor, pedimos que eh, el Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos en la alabanza, pueda guiarnos en el aprender más de ti, que haya fruto, Padre, del Espíritu abundante en nuestras vidas, paz, gozo, paciencia, benignidad, amor, eh, templanza, que ese fruto del Espíritu, Señor, eh, podamos anhelarlo en nuestras vidas, que podamos, Padre, degustar, que podamos disfrutar, Señor, el caminar junto a ti, que no sea un peso, una carga, sino que sea un gozo, porque inclusive tu palabra dice que en tiempos de prueba, de dificultad, igual debemos estar gozosos porque el tiempo de prueba pasará y cuando haya pasado veremos, Señor, frutos en el cual Cristo se verá mejormente reflejado en nosotros. Padre, pedimos tu dirección para mis hermanos y también en la alabanza, en el adorarte y también en la exhortación de tu palabra. Gracias te damos por este nuevo día que tenemos para poder alabarte y aprender más de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos en todas sus necesidades y también, Señor, en lo espiritual. Te damos gracias nuevamente por
ser tus hijos por Jesucristo nuestro Salvador, porque también dejaste un consolador para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, Padre amado. Amén. Bendiciones, amados, que disfruten esta reunión. Muchas gracias, hermano Jacob. Ya hemos orado al Señor, nos hemos puesto en comunión los unos con los otros. Vamos ahora a alabar y bendecir el nombre del Señor. Y vamos a comenzar nuestro culto con una alabanza que se llama En presencia estar de Cristo, el himno número 337. Estar de Cristo, ver su rostro que será cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero azul. Cara a cara en plena gloria me debe a mí Jesús. Solo tras oscuro velo hoy le puedo aquí mirar. Su gloria demostrar. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria me debe a Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria que debe a mí Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así. Nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria le debe Jesús. Amén. Así es, y como le decíamos al principio, ¿cierto, mis hermanos? Queremos dedicar también un tiempo al poder orar.
y poder tener comunión a través de esta forma. Me acuerdo cuando un hermano de la iglesia, ¿cierto? Nuestro hermano Sergio Corbalán, nos invitaba a la reunión de oración y decía, cruce Santiago para poder orar. Hoy, lamentablemente, por temas de pandemia, ¿cierto? Y porque no podemos estar encerrados, ¿cierto?, en un lugar físico, y si es que lo hacemos debemos cumplir una cierta cantidad de protocolos de salud, ¿cierto? Queremos orar al Señor y no podemos juntar en un lugar físico, pero sí tenemos estos medios para poder orar, y es por eso que vamos a dejar un tiempo para poder orar por la iglesia. Sabemos lo que pasó, ¿cierto?, que entraron a robar nuevamente, gracias al Señor no hubieron afectados personas, ¿cierto?, hermanos, ¿cierto?, nuestro pastor, nuestra hermana Albesia también se encuentran muy bien, pero sí el lugar físico ha sufrido daños, y también queremos orar por lo que compone la iglesia, los diferentes departamentos, las diaconisas, los diáconos, los ancianos, ¿cierto?, y así todos los departamentos que componen la iglesia. Y es por eso que vamos a pedir a nuestro hermano Juan Torres, anciano de la iglesia, que tenga el privilegio también de orar, de poder encomendar nuestra iglesia al Señor, ¿cierto?, y de poder tener esa comunión que también nos hace bien, el poder orar. El poder de la oración mueve montañas, y lo hemos visto en nuestra iglesia. Así que oremos al Señor. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por este momento que me concede. Es un privilegio para mí orar por la iglesia local, orar por los departamentos de la iglesia. Así agradecido de Dios, primeramente, y también le doy gracias por el hermano Javier, que me ha invitado y me ha dado este tiempo para hacer esta oración en este momento de aflicción, Señor, porque es un momento donde Satanás ha querido quitar el gozo, atacando nuestro templo donde alabamos y adoramos a nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, y les voy a pedir que me acompañen en la oración por la iglesia local y por los departamentos de la iglesia. Eterno y buen Padre, te damos las gracias primeramente, Señor, porque tú, Señor, nos das la vida, lo das, Señor, la vida eterna como también la vida terrenal, Padre amado. Gracias te damos, Padre, porque podemos acudir a ti, Señor, nos das este tiempo de oración donde acudimos a ti, Señor, en la aflicción que tenemos aquí en la tierra. Oramos por la iglesia local. ¿Y por qué el local? Porque es el templo que tú nos diste, Señor. Es el lugar que tú lo apartaste para nosotros predicar tu palabra, orar, alabarte con alabanzas espirituales y congregarnos entre los hermanos cuando es el tiempo de congregación, Señor. En este tiempo no podemos por esta pandemia que tenemos, Señor, pero los reunimos virtualmente, Padre amado, porque siempre hay que estar en las cosas tuyas y apegado a ti, Padre. Oramos por este templo, Señor, que tú los diste, Padre amado, porque ha sido atacado, ha sido con una destrucción, Señor, haciendo el mal. Esta es obra de Satanás, Padre amado, pero tú eres poderoso, Padre. Sabemos que tú los cubrirás, Señor, cubrirás esta casa que tú los diste, como también a cada uno de los integrantes de esta congregación, Señor. Oramos también, Padre amado, por los departamentos. Te pedimos, Señor, por el pastor Miguel, por la hermana Elvesia, su esposa, y también por su familia, Padre amado, dándole protección. Protégelo del mal, Señor. Él vive al lado del templo, que no sea alcanzado por estos daños personales, Señor, físicamente. Cúbrelo tú, Señor, con tu gran misericordia, como también en la casa que está al otro lado de la iglesia, al lado del instituto, está el pastor Luis Cordero. También clamamos por él, Señor, poniéndolo en tus manos junto a su familia,
que tú los protejas de este mal del hombre, Señor. Y así, Padre amado, oramos por los ancianos de la iglesia, porque ellos están presentes siempre, Padre amado. Tú los pusiste en este puesto, en este lugar, para que trabajen en tu obra, Padre amado, porque todo lo haces tú, Señor. Te pido, Padre, que les dé sabiduría, entendimiento, para poder soportar estos desvanes del mar, Señor. Y ayudar al pastor Miguel, que es el que lo guía en la iglesia. Tú lo pusiste, Señor, para guiar esta congregación, y a los ancianos para que sean veedores, ayudadores, vigilantes de las cosas, Señor. También te pido, Padre amado, por los diáconos. Estos hombres que tú, Señor, los has puesto en este lugar, Padre amado, y ellos han aceptado trabajar en la obra espiritual como también en la obra física del templo, Padre. Siempre están presentes, porque así tú lo quieres, Señor. En ese mismo sentido, pues, te pido, Señor, por las diaconisas, que cuando se une la congregación en algún evento que tenemos que hacer para alabarte, adorarte a ti, Señor, ellas siempre están presentes en el servicio, tal como tú les pides, Padre amado. Cumplen estas mujeres de corazón, porque así ellas prometieron estar, Señor, en las cosas de la iglesia, y así, Señor, lo cumple. También dejo en tus manos en oración, Padre, al departamento de jóvenes. Bendice al hermano Pablo junto a su esposa, dándole sabiduría para que guíen a estos jóvenes, Señor, y aprendan de tu palabra, Padre amado, y te aprendan a amar y a conocer, Padre. Dale sabiduría tú del cielo, esta sabiduría que viene de los altos, Señor, que solamente tú la puedes dar. Y también, Señor, dándole salud, como también te pido, Padre amado, en oración, por la sociedad femenina. Estas hermanas que se juntan para aprender, para alabarte a ti, adorarte, orar por la iglesia, orar por la congregación. Y así, Señor, se levantan mujeres sabias en tu palabra, Padre amado. Gracias te damos, Señor, poniendo en oración también, Señor, al coro musical de la iglesia, a los jóvenes, Señor, porque son hombres jóvenes que nos dan la melodía para poder entonar las alabanzas espirituales. Bendice al hermano Miguel con su esposa, la hermana Betsabé, al hermano Pablo que componen este grupo, Señor, al hermano Javier, y mayormente, Señor, bendice y cuida de Ángel, el nieto del pastor, Señor, que tú le has dado la sabiduría de aprender en esta música, Señor, que los guía en alabanza, los pone la melodía, y que han sido, Señor, golpeados porque en estas cosas que han pasado, Padre amado, de la maldad del hombre, han destruido muchos material, Señor, que usan ellos, instrumentos, Señor, que son caros, pero eso, Señor, tú lo cubres, Padre amado. Pero dale ánimo a este grupo de jóvenes, que no se desanimen, que sigan con más ímpetu, con más vigor, con más fuerza. Ellos son soldados de la fe, Padre amado. Gracias te damos, Señor, también a cada un participante de la congregación. Dale entendimiento, sabiduría, para que así nosotros seamos fortalecidos, Señor, que estas cosas que pasan nos fortalezcan y aprendamos, Señor, que la lucha no es contra carne, sino que es contra huestes espirituales. Satanás usa a los hombres en el mal para hacer daño, pero no los vencerán, porque nosotros tenemos al Dios creador, al Dios
de amor, al Dios de misericordia, al Dios eterno, tenemos a nuestro Padre Celestial. Oramos, Señor, pidiéndote a ti, Padre amado, que nuestro corazón se regocije en ti, Señor, y que cada día los apeguemos más a ti, como tú nos dices, Señor, conóceme primero, ámame. Y eso es lo que tenemos que hacer, Padre amado. Bendice a la congregación Los Avellanos y también nosotros poner de la parte física para recuperar estas cosas que se han dañado y este templo, hermosearlo porque Dios lo quiere ver hermoso. Y ese es trabajo de nosotros. Unámonos, hermanos, unámonos. Somos un puro cuerpo. Hemos orado por estos departamentos, pero somos un puro cuerpo. Todos estos departamentos, Señor, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Unidos estamos, Señor, ante nuestro Padre. Gracias te damos, Padre amado, orando y pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Hemos orado al Señor, ¿cierto? Hemos encomendado nuestra iglesia a la mano del Señor, sabiendo de que también se vienen tiempos difíciles en nuestro país y debemos seguir orando por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por cada uno de los departamentos que componen nuestra iglesia Unión de Centros Bíblicos Los Avellanos. Ahora vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a cantar a su nombre, reconociendo de que grandes son sus obras, de que también nosotros debemos llevar de su gloria y contar la verdad que nos anuncia su palabra, de que Él es grande y poderoso. Sus obras son portentos de poder. Exaltemos el nombre de nuestro Señor. Tus obras asombran, es grande tu poder. Tus obras asombran, y en poder reinas Dios. Grandes son tus obras, temibles son, Señor. Cuán maravillosas, portentos de poder. Tú reinarás por siempre, todo a ti se postrará. En ti, Señor, yo confiaré, tu poder proclamo hoy. Grandes son tus obras, temibles son, Señor. Cuán maravillosas, portentos de poder. Tus obras asombran, es grande tu poder. Tus obras asombran, y en poder reinas Dios. Grandes son tus obras, temibles son, Señor. Cuán maravillosas, portentos de poder. Grandes son tus obras,
portentos de poder. Bueno, después de haber alabado y bendecido el nombre del Señor, sabiendo que Él es grande y todopoderoso, vamos a pasar un minuto a un momento muy especial donde lo hacemos también los días miércoles, la oración por los enfermos. Pero esta vez lo queremos hacer en forma diferente porque no todos los hermanos pueden participar, como decía mi hermano Javier, el día miércoles, pero lo vamos a hacer hoy día. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Rodolfo, anciano de nuestra iglesia, que tenga bien llevarnos en oración, y esta oración va a ser especial por todos los enfermos de nuestra iglesia, de la Unión Centro Bíblico Los Avellanos. A lo mejor si me pongo a nombrarlo, se me va a olvidar alguno. Así que, hermano Rodolfo, por favor, llévenos en esta oración por los enfermos de la UCB Los Avellanos. Muy buenos días, hermanos de Los Avellanos. Unámonos en oración, en un solo espíritu, en una sola oración, por nuestros hermanos que se encuentran en aflicción de salud. Roguemos al Señor. Jehová de los ejércitos, Padre nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, te rogamos por cada uno de nuestros hermanos que se encuentra con aflicción en su salud y en su cuerpo. Rogamos, Señor, en esta hora, que tú seas renovando, limpiándolos de toda enfermedad, seas tú renovándolos en tus pensamientos y en tus caminos, para que se fortalezcan, Señor, en tus propósitos y en tus caminos. Sabemos, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros una enseñanza, tus pensamientos, y que nos edificas a través de las aflicciones, que tú nos edificas también, Señor, para que estemos cada día más tomados de tu mano, cada día más fortalecidos, solo en tu nombre, nada en nuestras fuerzas, sino que todo por tu mano poderosa. Todo es porque tú eres, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por nuestro pastor Miguel Mondaca, que tú le has librado de la diálisis. Tú le sustentas, Señor, en esta hora, que los exámenes son adversos, pero tú, Señor, lo sostienes cada día. Gracias por nuestra hermana Cecilia Espinosa, que en forma maravillosa tú has quitado un cáncer y que tú has guardado a nuestra hermana para que dé gloria a tu nombre, porque tú la has limpiado de toda enfermedad y tú la has limpiado, Señor, para que sea glorificado tu nombre en medio de su hogar y de nuestra congregación. Gracias, Padre, por Violeta Lacoste, que tú también la sustentas y tú la guardas en esta hora en su recuperación, de una recuperación total del cáncer al hígado. Sanidad y fortaleza para perseverar con nuestros hermanos. Por recuperación del pastor Jorge Aracena, en tus manos también lo encomendamos, Señor, sabiendo que tus propósitos son eternos y son más altos que nuestros propósitos. Por eso también encomendamos la operación a nuestra hermana Alejandra Marinao, para que tú le proveas y le des, digamos, ahora en esta hora, sustento y recuperación de su operación. Por nuestra hermana Ruth, mamá de Cristian Miranda, que está hospitalizada, tú seas obrando, Señor, en su vida y en su salud. Por Isabel Contreras, una fractura en su pie, un mes de reposo, seas tú también guardando a nuestra querida hermana, que la sostenga en esta hora también. Leonor Gallegos, tendón inflamado de mano izquierda por golpe y caída, seas tú, Señor, guardándola. A Jacqueline con diálisis, a nuestra hermana Sarita Gómez, complicaciones en su salud. Te rogamos, Señor, también por nuestros hermanos que están en salud y que algunos son crónicos. Te rogamos por nuestro hermano Juan Torres, su esposa Alicia Castro, nuestra hermana Soledad Vergara, en sus riñones, Nivaldo Pérez, con diálisis, Leonor Gallegos,
problemas en columna, Marlene Reglá, Berna Machicado, Juanita Zúñiga, Carlos Garrido, Carmen Hernández, insulino dependiente, Rosa López, insulino dependiente, Graciela Quevinao, con su fibrosis y una tos crónica. Seas tú guardándola, Señor, que tú la sostienes. Rosita Rojas, muchas complicaciones en salud. Benedicto Borkowski, Marta Fuentes, un dolor crónico en columna. María Hernández, Oscar Díaz y Amelia Morales. Benjamín Orellana, leucemia. Luis Alejandro Baeza, Leontina Peña. Raquel Olave, osteoporosis en la cadera. Victoria Gómez, mamá del pastor, problemas respiratorios. Muchas veces tú la has recuperado, Señor, de sus afecciones, y tú la sostienes porque tú la guardas en todas sus tribulaciones. Marcela Hernández, mamá de Verónica Aramijo, diabética y enfermedades crónicas. Marisol López, problemas con presión arterial. Manuel Reyes, también sea, Señor, guardando a los niños con enfermedades. Camila Ramírez, diabetes infantil. Lucas Ramírez, autismo, sabiduría para ayudarlo y enseñarle. Milán Chihuaycura, sus pies y salud. Esperanza Garrido, asma y otros. Eitan González. Mateo Punster, con daño neurológico por caída de una piscina, ya 2 años. En tus manos, Señor, encomendamos cada uno de nuestros hermanos, porque tú tienes propósitos para cada uno de ellos, y porque tú, Señor, eres el que guarda, el que sustenta y el que vive en medio nuestro. Gracias, Padre. A ti toda alabanza, adoración en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Rodolfo, por este momento de oración, donde sabemos que juntos podemos, la oración puede mucho. Damos gracias al Señor porque podemos hacerlo, a lo mejor de una manera diferente, no reunidos en la iglesia, pero virtualmente estamos todos juntos. Ahora vamos a pasar a un momento de alabanza, pero antes de alabar y bendecir el nombre del Señor con nuestras voces, vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Santiago, capítulo 5, del versículo 13 al 16. En el nombre del Señor, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Así es, hemos orado al Señor, ¿cierto? Hemos podido dejar nuestras peticiones, ¿cierto?, delante de Él, y también nos invita a exaltarle, a alabar su nombre, a poder cantar si estamos gozosos. Y aún así, cuando estemos en tiempos de aflicción, exaltemos el nombre del Señor, reconociendo de que nuestra dependencia es solamente de Él. Él es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, es un Dios indescriptible, que todo lo puede, que ve lo más hondo de nuestro corazón, y a pesar de que hay muchas veces cosas malas, ¿cierto?, hay pecado en nuestra vida, Él aún así nos ama. Y es por eso que vamos a exaltar el nombre del Señor. Y después vamos a reconocer de su grandeza, vamos a reconocer de nuestra dependencia de Él, de saber de que no podemos solos, de que Él es santo, 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 y de que Él acompaña nuestro camino, Él guía nuestro camino cada día. No hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. Él está a nuestro lado. Exaltemos a aquel que merece la honra y la gloria.
criaturas cantando su propia canción. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder insondables, caemos ante tus pies admirados por ti. Maravilloso Dios, ¿quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? Quien el sol diseñó y dio fuente a su luz, mas lo esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder insondables, caemos ante tus pies admirados por ti. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. No hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder insondables, caemos ante tus pies admirados por ti. Maravilloso Dios, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú. Ves lo más hondo de mí, me amas igual. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Señor, tú siempre has estado. Cuando no supe qué hacer, tú me guiaste hasta el final. Y vengo a alabarte, Dios. Te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Cuando me desvié, tu amor me hizo volver al camino.
pues tú me has amado como nadie me amó. Y vengo a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar de tu amor. Señor, tú siempre has estado. Al sentir perder la fe, me has siempre enseñado que no debo temer. Y vengo a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Amén. Hemos alabado el nombre de nuestro Señor, ¿cierto? Hemos declarado nuestra totalmente dependencia de Él, de poder depender totalmente de nuestro Padre Celestial, de saber de que cuando necesitamos algo, tenemos a un Padre en los cielos al cual podemos recurrir. Vamos ahora a pasar a lo más importante, ¿cierto? De este momento vamos a pasar a compartir la palabra del Señor guiada por nuestro pastor Miguel, así que vamos a orar para que el Señor utilice a sus siervos, a nuestro pastor Miguel. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este día, Señor, porque es por tu voluntad que hoy podemos estar aquí, Señor. Por tu misericordia, Señor, reflejada en aquella cruz, mandando a tu Hijo a morir por nosotros en ese madero, Señor. Lacerado fue por nuestros pecados, Señor, molido por nuestras rebeliones, Señor, y queremos agradecerte, Señor, porque sin ese hecho, Señor, hoy no podríamos estar aquí. Padre, agradecemos, Señor, que tú hayas mandado a tu Hijo morir por nosotros y agradecemos este nuevo día que tú nos das, Padre. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte, Padre, para que tú utilices a tu siervo, nuestro pastor Miguel, para que tú seas hablando nuestra vida a través de él, Señor, por medio de tu palabra también, Señor. Te pido para que tú lo utilices, Señor, le revistas de tu gracia también, que lo llenes de salud, Señor, de vigor, Padre, y de poder saber de que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Te pido para que lo cuides, Señor, y que nosotros, Señor, podamos entender lo que tú quieres hablar. Abre nuestro entendimiento, Señor, despeja nuestra mente, Señor, que nuestros 5 sentidos, Señor, estén enfocados en tu palabra, Padre, para poder aprender un poco más de ti, para saber lo que tú quieres de nosotros en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, por esto, Señor, para que tú seas hablando en nuestra vida, Señor, y que también podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos entonces, hermanos, a la palabra del Señor. Pastor Miguel. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo,
vamos a escuchar su palabra. Les invito a orar. Amado Padre, te ruego, Señor, que tomes cautiva nuestra mente para no distraernos, para escudriñar tu palabra y sacar de ella la enseñanza que tú tienes para nosotros. Señor, somos duros para escuchar. A veces nos cuesta entender y muchas veces escuchamos y entendemos y no somos buenos para obedecer. Padre, en estos días estamos comparando la iglesia actual de este siglo XXI, tan confuso. Creemos, Señor, que estamos en los últimos tiempos. Y te doy gracias, Señor, que quedó registrada en la palabra santa, tu Biblia, quedó, Señor, registrada la entrada al mundo del Evangelio de Jesucristo y cómo este Evangelio impactó en una humanidad que vivía lejos de ti. Señor, en esta hora es urgente que avives tu iglesia, que avives nuestras vidas, que nos toques y nos ayudes para ser imitadores de aquella iglesia que proclamó tu nombre e hizo, Señor, huella en la cultura humana. Amado Padre, si el Señor Jesús vino para salvar y si el Señor Jesús quiere usar a la iglesia, Señor, aquí estamos. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesucristo estamos rogando y en ese nombre esperamos que así sea. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Hemos estado conversando, compartiendo acerca de esta primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Esta iglesia tan especial que, como decíamos en la oración, dejó huella en toda la humanidad. De hecho, dividió la historia del hombre, aunque algunos ya no lo quieran reconocer, dividió la historia del hombre en antes de Cristo y después de Cristo. Ese es el impacto que el Evangelio causó en el mundo. En el día de hoy, algo está pasando. Llegan a decir algunos historiadores que el mensaje de Cristo fue tan increíblemente, fuertemente predicado que en menos de 50 años la casi totalidad del Imperio Romano había escuchado el mensaje del Evangelio. Quiero pedirles que me acompañen en una lectura bíblica basada en el libro de los Hechos, capítulo 1, el comienzo de la historia. En este libro de Hechos comienza la historia de la iglesia. La iglesia no nace cuando nace Jesús. La iglesia nace cuando Jesús envía a su Espíritu a morar en el corazón de aquellos que creen en Él. Por eso la iglesia es Cristo en nosotros. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. Esas son las figuras que la palabra del Señor nos ha permitido entender por medio de su propio relato. Y así dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer hasta el 11 solamente en esta oportunidad. Dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos
con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas son las últimas palabras, la última recomendación de Jesús a su iglesia. Un poquito antes, en el versículo anterior, estaba diciendo que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que viniese la promesa que él había hecho, el Espíritu Santo. Y es interesante que eso va a marcar un ciclo, y ese ciclo es extraordinariamente importante. ¿Sabe qué? Cuando Cristo nació, el mundo no cambió. Cuando Cristo muere en la cruz, lamentablemente el mundo no cambió. Cuando Él se levanta de los muertos, lamentablemente no cambió el mundo. Pero cuando Cristo en su espíritu, después de ascender a los cielos, envió a su espíritu a morar en nosotros, estos hombres, como usted y como yo, sacudieron al mundo con un mensaje que cambió el corazón de los hombres, que cambió la sociedad de los hombres y que llegó a cambiar la cultura de los hombres. Lamentablemente en el día de hoy las cosas son tan diferentes. Por eso nos hemos propuesto en esta serie de mensajes, este es el segundo. En el primer mensaje hablamos de esta iglesia que nacía y cómo su leitmotiv, lo que los impulsaba a actuar era el amor que sentían hacia Dios y hacia el prójimo, el amor que Cristo hizo nacer por su Espíritu en sus corazones. Pero hoy día queremos ver a esta iglesia en acción. En el fondo, eso es lo que significa el libro de Hechos, acciones de los apóstoles. En inglés dice acts, acciones, actuaciones o hechos, como lo tenemos nosotros también, hermanos, pero la idea es esta. La iglesia escuchó un mensaje, las últimas palabras del Señor. Nunca más la iglesia oirá su voz hasta que Él venga con voz de trueno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí veremos nuevamente su rostro. Ahí oiremos, o la humanidad oirá su voz. Nosotros vendremos con Él. Amados, la iglesia tiene un trabajo que hacer. El Señor lo dijo muy claramente en el versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es interesante que el Señor acababa de decirle: espérenme por favor en Jerusalén, que yo les voy a enviar la promesa, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y los discípulos, en vez de preguntar ¿qué va a ser eso?, preguntaron: ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿se irán ya estos romanos? ¿Estaremos otra vez libres? ¿Volveremos a ocupar la cabeza en medio de las naciones? Esa era la preocupación. Recordemos que los discípulos tuvieron toda una experiencia con Jesús. Uno quería sentarse a su derecha, otro a su izquierda. Creían que el Señor ya iba a empezar a gobernar ahora, en ese tiempo. Y esto no fue así. El Señor Jesús de alguna manera les hizo cambiar de esa opinión que tenían de que el reino era ahí ahora. Cuando los discípulos y la multitud clamaban, cuando Él entra a Jerusalén en la última semana de su vida, cuando Él entra a Jerusalén, la gente echaba palmas, echaba sus mantas para que Él pasara sobre ellas muellemente, sin asperezas, y gritaban: ¡viva el Rey! Hermanos queridos, ellos pensaban que el reino estaba ahí, ahora. Y hermano, el Señor ya había dicho: el reino de los cielos se ha acercado. Y de verdad que está cerca, ya mora en nosotros. Ya Él es Rey tuyo, Rey mío, Rey de todo aquel que lo conoce como soberano, como Señor y Salvador.
este Señor Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dejado una empresa por delante, algo que realizar, un trabajo que hacer. Los discípulos, no entendiéndolo todo, preguntan: ¿restituirás el reino? Pero es interesante, porque en esta pregunta, ahora ellos esperaban ya no con esa idea carnal de un reino, ya estaban claros. El Señor no era el mismo, había sido completamente cambiado. Venció la muerte y su cuerpo era muy diferente, ellos lo sabían, estaban en un aposento y de pronto Él entra, sin entrar por la ventana, sin entrar por la puerta, estaba ahí con ellos. Un cuerpo muy distinto. Ellos sabían entonces que el reino es distinto. Ahora empezaban a entender por qué el Señor decía el reino de los cielos y por qué decía que mi reino no es de este mundo. Recién estaban aprendiéndolo. Ahora bien, cuando ellos ven que el Señor está como despidiéndose, está diciendo que se va y que va a enviar el Espíritu, ellos preguntan: bueno, ¿y el reino? Hasta el día de hoy los judíos se preguntan: ¿y el rey cuándo viene? Bueno, ya vendrá. Y no es otro, es el mismo que ellos ya desecharon. Pero el Señor con misericordia vendrá otra vez por su pueblo, con su iglesia, a salvar ahora a Israel y a la humanidad de una destrucción total. Ellos esperaban ahora otra forma de restauración de Israel. Interesante que Jesús no les contradice, no, pues falta mucho tiempo. No les contradice, no los reta, no los amonesta, no dice nada. Simplemente les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Lo sabía Él? Claro que lo sabía, pero Él no tenía por qué decirlo. Recuerde que la iglesia no solamente es salvada por la fe en Cristo, sino que camina y anda en esa fe, creyéndole a Cristo, creyéndole a Dios. Ahora, el Señor está recordándole: otra vez saquen los ojos de ahí. No es eso lo que yo espero de ustedes ahora, que estén ahí anhelando el reino. Yo me alegro que sea así, pero vienen cosas más importantes. Ahora era el tiempo de la iglesia. Todavía no nacía la iglesia. Todavía todos los discípulos eran todos judíos. Y la iglesia nace en medio de los judíos. No solamente nuestro Salvador es judío. Todos los apóstoles eran judíos. La iglesia del primer siglo, casi en su totalidad al principio, eran todos judíos. Algunos van a decir: pero en la iglesia, ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, aparecen mencionados también otras personas. No ven en el capítulo 7, en el capítulo 6. Se nos menciona a unos que eran griegos y otros eran hebreos, pero está refiriéndose a judíos. Los griegos eran los judíos que ya habían salido de Jerusalén y de Palestina en general, de toda la región, y vivían afuera y hablaban en griego, hablaban también italiano, latín más bien, y hablaban también obviamente hebreo y arameo. Y hubo una discusión ahí porque la iglesia creció. Esa era la gracia de la iglesia, estaba creciendo, pero en forma increíble en esos momentos. Ahora bien, el Señor no les responde nada sobre el reino. No era el momento. Estaba hasta como fuera de lugar, estaban desenfocados. Entonces el Señor los aterriza y empezamos a ver las características de esta iglesia del primer siglo. Esta iglesia del primer siglo fue bendecida, primero, con la presencia misma de Dios, obviamente, pero eso no ha cambiado porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que eso lo tenemos en común. Hoy día y ayer, la iglesia sigue a Cristo. Eso no ha cambiado. Y si alguno deja a Cristo y va por otro camino, jamás fue de Cristo. Porque el que encontró la perla de gran precio no la va a cambiar por nada. Nunca. Así que si alguien dice que yo fui cristiano y ahora es budista o es musulmán o es lo que usted quiera que sea, realmente no conoció a Cristo, porque los que conocemos a Cristo no lo cambiamos por nada, porque ¿a quién iremos? No hay otro como Él, lo dijo el apóstol Pedro y lo dice usted y lo digo yo, no hay otro
como Él. Él es el único que salva, es el único. Ahora, este Señor Jesús le dice a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Pero por qué les dice eso? Porque le está diciendo que así como están, no pueden ser testigos todavía. Les faltaba algo, y esto fue muy notorio en todo Jerusalén y en todo el mundo en un comienzo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es el poder de la iglesia. Lo fue en ese tiempo y lo es en el día de hoy. La iglesia no crece por programas. La iglesia no crece por activismo religioso. La iglesia no crece porque el pastor es un muy buen administrador o los ancianos son muy visionarios. La iglesia crece, hermanos, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. La iglesia crece de la misma manera que creció en el primer siglo, y Dios espera que hoy día, a pesar de todo, la iglesia también crezca de esa manera. Fíjese que la iglesia no nacía todavía, pero ya tenía el encargo. En Hechos capítulo 1 todavía no nace la iglesia, en el capítulo 2 sí. ¿Qué es lo que pasó en este capítulo 1? Eran las recomendaciones del Cristo que asciende, eran las recomendaciones que unos ángeles le dieron también a los discípulos, como diciéndoles, ya pues, varones galileos, ¿qué hacen mirando el cielo? ¿No les dieron un trabajo? ¿No les dijeron lo que tenían que hacer? Ahora era tiempo de orar, era tiempo de esperar, era tiempo de santificarse, era tiempo de aguardar la promesa de Cristo. Y Cristo no se demoró mucho. 10 días después que Él ascendió a los cielos, viene el Espíritu Santo. Sacude a Jerusalén entero. Todo el mundo se dio cuenta que algo extraño había pasado. Nació la iglesia de Cristo. Nació la iglesia que será eterna, porque su cabeza es eterna. Nació la iglesia. Y nosotros hoy día somos parte de este maravilloso nacimiento que perdura por los siglos hasta el día de hoy. El plan de la iglesia que Cristo tenía lo dejó ahí, es como un bosquejo. Me seréis, ¿qué cosa hay que ser? Testigos. Me seréis testigos. Eso es todo el trabajo de la iglesia. Usted, yo, todos testigos de Cristo. Ah, pastor, usted puede porque usted estudió. No, señor. Cualquier persona que recibió a Cristo, por ende, tiene su espíritu, esa persona es un testigo de Cristo. Testigo para predicar en Jerusalén, en el lugar donde estaba. Es el bosquejo del Señor. Primero Jerusalén, luego Judea, luego un poco más allá que es Samaria, y al final hasta lo último de la tierra. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Tu testimonio, mi testimonio, comienza primero con nuestra conversión. Ahí comienza el Señor a obrar, y una vez que eso sucede, tenemos ya la facultad y el poder para compartir eso que está en nosotros. El Espíritu de Dios. Tenemos la capacidad, porque vamos a tener la elocuencia que no será humana, será de Dios. Es todo sobrenatural. El Espíritu Santo será el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la iglesia, cuando cumple el propósito, primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y hasta lo último en la tierra, nos está indicando el camino para nosotros. Primero nuestra familia, después nuestros amigos, después nuestros conocidos y después el que se nos cruce en el camino. Debemos compartirle el testimonio de Cristo. Es interesante cómo nosotros podemos encontrar en esta iglesia primitiva todo como una semilla. Las cosas ahí hasta que se desarrolle un árbol enorme con profundas raíces como es el cristianismo. Esta iglesia no solamente es una iglesia bendecida con poder, también es bendecida con una misión clara. Ya estábamos abordando ese punto. ¿Cuál era la misión clara? Simplemente ser testigos. Y como parece que ellos quedaron muy embobados mirando el cielo, dice la Biblia que ellos estaban ahí viendo ellos cómo fue alzado, ellos vieron lo que estaba sucediendo ahí. Es importante, ¿sabes? Yo me voy a detener un segundo ahí. ¿Por qué la Biblia da ese detalle? Viéndolo ellos fue alzado.
Porque, hermano, cuando yo no creía en Dios y me explicaban esto del cristianismo, nunca me lo explicaron bien tampoco, porque en realidad lo desechábamos a priori. Sin embargo, es muy coherente el mensaje de Jesús. ¿Sabe qué? Me dijeron en más de alguna ocasión, y yo mismo ya después repetía como lo que había leído en otros libros y que decían otras personas, yo repetía este concepto, que la Biblia, ¿quién puede creer en la Biblia? Que fue manipulada, que fue aquí, que fue allá. Y hermano, hasta el día de hoy hay mucha gente con una idea equivocada acerca de la Biblia. Creen que son inventos de hombres, creen que fue manipulada, creen que fueron puestas después que sucedieron los hechos, porque no quieren creer en las profecías. Creen que fue puesta después que se cumplió la historia para hacer creer que, hermano, o sea que están diciendo que la iglesia y que el mismo Señor Jesús es el mayor fraude de toda la historia humana. Pero hermanos queridos, no es ningún fraude. Cristo, que es Dios, vino a vivir en medio de nosotros, vivió una vida santa y luego tomó sobre sí el pecado de todos los pecadores, como yo y como usted. Entonces, hermanos queridos, para que no nos equivoquemos, para que nadie nos diga que esto fue inventado, como yo escuché en más de alguna ocasión y hasta lo repetí, la idea de que los discípulos estaban hablando con él y de repente se distrajeron, algo pasó, miren allá, como un prestidigitador, como un mago de circo, hace así y se esconde y se va y nadie, uy, ¿dónde está? Parece que se fue al cielo. No fue así, no fue así como dicen algunos que no quieren creer, que además de ateos son ignorantes. No es así. Hay testigos y hermanos, ese es tu trabajo y el mío. Ellos fueron testigos presenciales, vieron con sus ojos a Jesús y vieron con sus ojos cómo lo mataron, vieron con sus ojos cuando resucitó y se apareció a ellos, vieron con sus ojos los milagros que había hecho, vieron con sus ojos cuando ascendió a los cielos y tan embobados estaban que se le olvidó la tarea que les dejó. Por eso, como un cable a tierra aparecieron estos dos ángeles y en el versículo 11 les dice, ¿por qué están mirando al cielo? Oiga, a propósito de esto, ¿sabe que recuerdo que en el Antiguo Testamento hay un personaje que también quedó mirando el cielo? ¿Recuerdan la historia de Elías y Eliseo? Eso está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Eliseo le hace una petición. Elías le dice que ya se va a ir y Eliseo le dice, mira, si te vas, que me den una doble porción de tu espíritu. Y él dijo, estás pidiendo algo muy difícil. Eso no es tan fácil. Pero si ves el momento en que yo sea alzado, que yo me vaya, entonces eso sí será, eso vendrá. Es interesante, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ese era el versículo 9. En el versículo 10 del capítulo 2 de Segundo de Reyes dice, lo que le dijo Elías, lo que dices, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Dice el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, conversando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo. Eliseo lo vio. Como resultado, vino al final a ese espíritu que él anhelaba para servir a Dios. La iglesia primitiva tuvo ese privilegio. Con toda razón, todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, que no estuvo ahí, pero él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado cuando iba camino a Damasco, como un perseguidor de la iglesia. Así que todos los apóstoles son testigos del triunfo de Cristo sobre la muerte. Y ese es el mensaje
Todo el mundo cree que todo es aquí y ahora. La humanidad pone toda su esperanza aquí y ahora y quieren ser aquí y ahora, quieren ser felices, ricos y tenerlo todo aquí y ahora. Y hermanos, las promesas para la iglesia son aquí, porque Él está con nosotros, porque Él nos da el pan nuestro de cada día, porque Él es nuestra dulce y todopoderosa compañía. Las promesas de Él son para nosotros aquí también. Está con nosotros todos los días. Pero también, hermanos, las grandes promesas son eternas. Por los siglos de los siglos. Usted puede aburrirse sumando años. En la eternidad no importan. Ese es tu destino, es mi destino, no es este. No es en algún momento tu función biológica, mi función biológica, que ya está más o menos, nomás. De pronto esta máquina se para, pero yo no soy esta máquina, usted no es eso. Usted es lo que está ahí, es lo espiritual, es lo que le ha dado vida, que algún día será tomada. Bendito sea el Señor. Y Él triunfó sobre la muerte, triunfó. Así que la iglesia primitiva tuvo esta bendición, la bendición de tener poder, la bendición del encargo del Señor de ser testigos y ahora la bendición de ser obedientes, aún en los momentos de adversidad. Porque eso es lo que la iglesia primitiva realmente tuvo. Tenía muchas cosas en contra. ¿Usted piensa que Satanás iba a estar feliz con el reino de Cristo entre medio? Cuando Él tenía todo bajo control, los reinos todos del mundo eran de Él. Tuvo el descaro de decírselo a Jesús en su cara. Todos estos reinos me pertenecen. Todavía son de Él. Pero el rey vendrá de nuevo y pondrá las cosas en el lugar que le corresponde. Hermanos amados, la iglesia primitiva fue una iglesia muy sufrida. Una iglesia que pasó por muchas adversidades. Primero que nada, mencioné al apóstol Pablo. Allá en el libro de Hechos, capítulo 8, ya aparece en realidad al final del capítulo 7 de Hechos, pero el capítulo 8, versículo 1, se nos relata algo muy fuerte. Ahí se le conoce a Pablo con su nombre hebreo, Saulo. Él dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No fue una pequeña, una gran persecución contra la iglesia. Nosotros nos quejamos a veces que por cualquier detallito hay personas que andan con un evangelio tan liviano que piensan que a los cristianos son como cristal que no se pueden tocar, y si alguien lo toca y duele, ¡oh! ¿Qué pasó? Tiene que haber pecado. ¡Oh! ¿Qué pasó? Algo anda mal. Hermanos queridos, la iglesia primitiva las sufrió todas, y siguió adelante. Cuando la Biblia dice que Saulo estaba ahí, Saulo consentía, no significa que él aprobó, sino que simplemente estaba de acuerdo con que mataran a ese hereje que estaba hablando blasfemias, porque Pablo no lo entendía. Después llegó a entenderlo, pero ahí no lo entendía, y se dedicó después a perseguir a la iglesia, y él fue uno de los protagonistas. Ahora, primero, la iglesia perseguida comenzó con las cabezas. Primero fue Pedro y Juan. Usted puede leer esta historia en Hechos capítulo 4. De verdad, le recomiendo, lea el libro de los Hechos completo. No se va a perder mucho tiempo. A lo mejor deje de ver un poco la telenovela o un poquito el deporte, o qué sé yo. Dele tiempo a la palabra y crezca espiritualmente viendo este ejemplo de la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, que luego empiezan a nacer en otros lugares del Imperio Romano. Primero fue a Pedro, después de ahí en adelante a los demás apóstoles, en Hechos capítulo 5, versículo 18, en adelante. Peligro de muerte. No era solamente un peligro así, no, hermanos, persiguieron a Pedro y Juan. A Pedro lo iban a matar. Un ángel lo rescató.
hermanos, peligro de muerte. Algunos ya murieron ya en ese tiempo. Y el primer mártir, como ya veremos ahí en Hechos capítulo 7, fue Esteban. Y lo que uno puede leer ahí, vamos a dedicarle en algún día, en algún momento, no ahora, todo el capítulo 7 de Hechos a una sola predicación. Pero Esteban, después de su muerte, la iglesia comenzó a ser perseguida. Era como se sacó la piedra que impedía que pasara el agua, la sacaron y el agua en contra del cristianismo empezó a fluir primero en Jerusalén, donde ellos tenían que ser testigos. La iglesia empezó a ser perseguida. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y por las tierras de Samaria. Todos, menos los apóstoles. Pero la iglesia tuvo que arrancar. Interesante que a lo mejor Dios mismo usó a la iglesia, que a lo mejor estaban medios cómodos todavía en Jerusalén, pero como el plan de Dios se tenía que cumplir, Dios desparramó a la iglesia por medio de la persecución, primero en Judea, después en Samaria, y después, usted puede leer esto desde Hechos capítulo 8 en adelante, a todas las naciones, bueno, del capítulo 10 de Hechos más bien, cuando Pedro usa la llave de la predicación, así como usó la llave de la primera predicación a los judíos, usó la llave de la primera predicación a los gentiles, cuando predica Cornelio en su casa, y se asombraron todos de que los gentiles también recibían el Espíritu Santo. Hermanos queridos, esas son las llaves de Pedro, no son un símbolo, hermanos, fueron una cosa real, era una lección objetiva que Dios le dio. Yo te voy a usar, ya que usaste tus labios para declarar que yo soy la roca, sobre esa declaración, sobre esa roca, sobre esa doctrina, basada en mí, voy a fundar la iglesia y tú tendrás la llave. Tú vas a ser el primero. Y él predicó a los judíos y se convirtió en un montón de gente, miles. Luego predicó a Cornelio. Después todos empezaron a predicar a todo lugar. Hermanos queridos, Pedro usó 3 veces a lo menos las llaves, según lo que yo veo. Primero, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Luego, en el libro de los Hechos, capítulo 8. Primero a los judíos, después a los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Y ahí vivían en Samaria, después de la invasión de Asiria. Y ahí quedaron mezclados con el pueblo. Y tenían sus ideas propias, pero todavía tenían respeto por la ley, tenían respeto por el Señor, por Dios. Así que, hermanos queridos, Pedro usó 3 veces la llave. Primero con los judíos, después con los samaritanos, que eran una mezcla, y después con los gentiles, que no eran ninguna mezcla, no eran judíos, simplemente a ellos también les llegó el Evangelio. Pedro estuvo en las 3 ocasiones. Pueden buscarlo, esos 2, Hechos capítulo 8 y después Hechos capítulo 10. Pueden verlo porque eso es la verdad. Ahora, hermanos queridos, las penas de la vida, el sufrimiento de la vida, la iglesia fue curtida en el sufrimiento. Estoy hablando de que la iglesia de ese primer siglo, aunque era una iglesia con poder, aunque era una iglesia llena de amor, fue una iglesia perseguida. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 8, al comienzo, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hermanos, ¿alguna vez te han dicho que los creyentes no lloran? Te mintieron. Los cristianos también lloramos. La vida también nos afecta como a toda la gente. Sufrimos el duelo, la partida de alguien, sentimos la frustración, sentimos las pérdidas, los accidentes, las enfermedades, las tribulaciones, nos afectan como a la demás gente. La diferencia es que el Señor está con nosotros. Esa es la más grande, la más tremenda de las diferencias. La Biblia dice que Saulo entonces asolaba la iglesia. Él era parte de esta persecución, ya que me fui a Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo asolaba la iglesia. Asolaba significa que hacía estragos ahí en medio de ellos. Ahora, hermano, de alguna forma todo cristiano sufre por Cristo, sufre por su fe. Algunos sufren burlas, otros sufren
persecución abierta, otros pueden sufrir hasta el martirio y aún la muerte, solamente por ser cristianos. Somos discriminados a través de toda la historia. Saulo entraba casa por casa tomando prisioneros y llevándolos a la cárcel. Pero una iglesia perseguida, hermano, tiene una ventaja. Una iglesia perseguida es una iglesia auténtica, es una iglesia pura. ¿Quién querría ser cristiano a menos que el Espíritu Santo esté en él? ¿Quién querría ser cristiano si ser cristiano significaba perderlo todo? Ser cristiano significaba perder la tranquilidad, perder la familia. Ser cristiano significaba hasta perder la vida, como sucedió con Esteban y tantos millares de creyentes desde el primer siglo en adelante. Pero aunque es una iglesia perseguida, es una iglesia pura. También es una iglesia que cumple el mandato. Una iglesia que no se olvidó. Claro que quedaron embobados cuando Cristo se fue al cielo, pero recordamos que los ángeles están diciéndole al trabajo. Y cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que hicieron, el apóstol Pedro, fue y predicó el primer mensaje evangélico, mostrando a Cristo y diciéndole a los israelitas, ustedes lo mataron. Y muchos de ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos amados, así comenzó esta historia. Con poder, con amor, con persecución, pero también con pureza. Predicaban con poder. Los discípulos, donde iban, predicaban con poder. Hechos 2:40, 3.000 personas, varones, se entregan al Señor, sin contar las mujeres. La obra personal con poder, vemos a Felipe siendo usado por el Espíritu Santo, que lo lleva dirigiéndolo por distintos lugares para predicar el Evangelio. En el fondo, la iglesia primitiva fue una iglesia obediente. Recuerda el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, comenzó, apenas nació la iglesia, cuando se juntó toda la gente, la multitud, por el estruendo que escucharon de ese viento, cuando vieron a los discípulos hablando cada uno en el idioma que entendía, entonces, puesto de pie Pedro, les habló. Eso es predicar, eso es ser testigo, decirles a otros lo que Dios ha hecho. Y eso que ellos veían, no es que estaban borrachos, sino que Dios había cumplido una promesa. Y de ahí surgió un tremendo mensaje, lleno de poder. Esa es la iglesia del primer siglo, una iglesia obediente. Se le dijo esto es lo que hay que hacer y lo hicieron. Los empezaron a perseguir y usted ya lo recuerda el mensaje anterior. Dijimos, ¿dónde ellos iban? La iglesia perseguía, ¿dónde iban? Predicaban el Evangelio. ¿Dónde iban? Aunque estaban siendo perseguidos. ¿Qué fuego había en ellos? Hermano, el mismo que está en ti y en mí. Solo que hay que avivar un poquito la llama, hermano, porque a veces estamos muy apagados. Y por eso quiero hablar también de esta iglesia nuestra, la iglesia actual. No estoy hablando de mi iglesia particularmente, estoy hablando de la iglesia del siglo XXI. El mensaje sigue siendo el mismo. El Señor mandó ahí en Marcos 16:15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso no ha cambiado. Hermano, la iglesia no tiene una orden de Dios de ir por todo el mundo haciendo el bien. No ese es el trabajo. No es ir por todo el mundo y muéstrense tan perfectos que los demás los envidien. No ese es el mensaje de la iglesia. Vayan y prediquen el nombre de su obispo y de su pastor. No, Señor. El mensaje de la iglesia es el mismo, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ahora, los errores del siglo XXI, ¿cuáles son? ¿Por qué no es igual? Porque hoy día tenemos un cristianismo sin persecución en algunos lugares. Porque hoy día en China están persiguiendo a la iglesia. Hoy día en países musulmanes están persiguiendo a la iglesia. Hoy día en países ateos están persiguiendo a cristianos como usted y como yo. Pero la mayoría del mundo occidental, del cristianismo del mundo occidental, es un cristianismo fácil. Un cristianismo
que recibió un evangelio diferente. Recuerden el apóstol Pablo advirtiendo a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que habemos recibido, sea anatema. No puede haber otro evangelio. Este es el evangelio, hermanos. Cuidado con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de, no sé, de la igualdad, no sé, hoy día hay evangelios para todos. Hermanos queridos, cuidado. El evangelio es el mismo. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. La iglesia no puede cambiar. No tenemos ninguna autoridad para cambiar. Alguien me puede decir: pero pastor, que ya no son los mismos tiempos. Obviamente que no, pero la gente sí. La gente sigue estando perdida. Y Cristo sigue siendo el único Salvador. No hay otro. Lo creemos, entonces actuemos por mano. El problema es que la iglesia primitiva era una iglesia perseguida. La iglesia actual es una iglesia cómoda. Somos una iglesia donde nos dan el evangelio con azúcar. Cuidado que el azúcar enferma. Una iglesia con un mensaje: ven a Cristo y serás rico. Ven a Cristo y vencerás las tentaciones. Eso no es así, hermano. Ven a Cristo y salvarás tu alma. Ahí está la cosa. Ven a Cristo y tus pecados serán perdonados. Ahí está la cosa. Ven a Cristo y su paz estará sobre ti. Ahí está la cosa. Él empieza a hacer cambios. Hermanos amados, el cristianismo actual en el día de hoy está mal. Yo he escuchado a personas que me dicen: pastor, si mi esposo se convierte, voy a ser cristiana. No ha entendido nada. Es cierto, su esposo está perdido. Quizá es un borracho, quizá es... ¿Qué problema puede tener? Un hombre violento, yo no lo sé, pero está perdido. Y usted también, si está pensando que puede hacer negocios con el Señor. Si tú lo sanas a Él, si tú me lo sacas de esto, entonces yo te voy a servir. ¿Qué es eso? El Señor vino a servirnos a nosotros. Y una vez que nosotros lo conocemos, ahí empezamos a servir. Así que cuidado con equivocar el camino. Cuidado con hacer negocios. Yo te doy si tú me das. Así predican algunos. Dios te va a bendecir si tú me bendices a mí. Cuidado con eso. Nosotros ofrendamos, damos diezmo y damos todo esto, pero hermano, por amor a Dios. Porque Él nos ha dado todo. No para salvar el alma, sino para obedecer a Cristo, para obedecer al Señor. Hoy día, hermano, este evangelio de ahora, del siglo XXI, ha creado una flojera espiritual. Suena raro, flojera espiritual. Hermano, hay personas que dicen, bueno, que prediquen otro. Yo he escuchado personas conversando. Oye, el pastor le ha dado con esto del evangelismo, que hay que predicar el evangelio, y que predique él, pues. Si para eso le pagamos. Hermano, ninguno de los discípulos, más de 300, más de 500 hermanos, que estaban ahí cuando el Señor se fue y que escucharon sus palabras, que tenían que ser testigos, ninguno de ellos tenía sueldo. Ninguno de ellos. Servían porque Cristo envió a su Espíritu y ahí tenían el poder de ser testigos de Cristo. Cuidado, que hablen otros, porque están más preparados, pastores, que yo no sé. Hermanos, no, basta esto, basta que Cristo esté en el corazón para que tú puedas predicarlo. El problema está también en que la iglesia actual no es tan obediente como la iglesia primitiva. La iglesia actual parece que no entiende esto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Parece que no, ¿cómo le voy a hablar a esta persona que me cae mal? ¿Cómo le voy a hablar a ese allá que es tan feo? ¿Cómo le voy a hablar a este otro que no, ese no me gustaría que fuera a la iglesia? No, hermano, cuidado. Toda criatura es toda criatura, rico, pobre, ancho o flaco. No importa. Con estudio o un analfabeto. Todos necesitan a Cristo. Todos en esta humanidad necesitan a Cristo. Hay algunos que hasta inventan algunas doctrinas. Algunos dicen, bueno, si el Señor va a salvar a los que Él quiere, que los salve.
Si yo predico o no predico, el Señor los va a salvar igual, porque el Señor los tiene predestinados. Cuidado con entender mal las cosas, hermano. Es verdad que Dios nos predestinó para salvación, pero ¿cómo descubrimos que somos salvos? Porque alguien nos predicó. Porque el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora lo arreglé. Hermanos queridos, por la gracia del Señor hemos recibido. Por la gracia del Señor debemos entregar. Por la gracia del Señor. Cuidado, cuidado. A veces nos autojustificamos para no hacer el trabajo. El trabajo no es del pastor, no es de los ancianos, no es de los diáconos, el trabajo no es del departamento de evangelismo, el trabajo es de cada creyente. ¿Y cuál es el trabajo? Simplemente dile a todos lo que Cristo hizo contigo, simplemente dile al mundo lo que Cristo significa para ti, simplemente diles a otros que Cristo es el único que salva. Hermanos, no es tan difícil. Deja que la palabra fluya, deja. Ahora, hermano, si estás viviendo una vida desordenada, no vas a querer decirle a otro, gente que te conoce, tus pecados, que te ven que estás haciendo las cosas mal, no vas a poder hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque manchamos el testimonio. Cuando tú estás con la ropa sucia, no le puedes decir a los demás, oye, lava la ropa, porque te lo van a echar en cara. Hermanos amados, no somos perfectos, pero sí somos llamados a santificación. Somos llamados a caminar con Dios en santidad. La iglesia primitiva tomó en serio las palabras de Jesús cuando dijo, ahora ya en Mateo 28, que los que creyeran fueran bautizados y tenían que ser enseñados, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ya había enseñado. Eso es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy día hay cristianos que no leen la Biblia. ¿Y usted quiere estar bien? Hay cristianos que no se esfuerzan. Hay personas que por años, llevo tantos años en la iglesia y todavía escucho a algunos que dicen, ay, pastores, que yo tengo que ese pollo. Hay pastores que aquí me entra por aquí y me sale por allá. Ay, pastor, no me vengan con cosas. Usted puede tener todas las insuficiencias que quiera, pero usted tiene algo sobrenatural, más bien alguien sobrenatural morando en el corazón. Es el Espíritu Santo. Hermanos amados, que el Señor te ayude, nos ayude a cumplir esto. El éxito de la iglesia primitiva se debió en gran parte al evangelismo personal. No hicieron grandes campañas, no hicieron tremendas reuniones con show artístico, no hicieron nada de eso. No tenían programas de televisión, no tenían programas de radio, no repartían tratados. Eran ellos el tratado, eran ellos el programa de televisión, eran ellos el programa de radio, eran ellos los testigos de Cristo que nos faltan hoy día. Y te digo que tú tienes que ser testigo de Cristo. Hoy día la iglesia está desparramada por todas partes, cada uno en su núcleo. Hermano, ¿no será que Dios quiere que empecemos otra vez por nuestro propio Jerusalén? Por eso estás en tu casa, te estás comportando como un creyente que vale la pena, estás siendo ejemplo. Si eres ejemplo, podrás ser testigo. Si no, arrepiéntete y empieza a hacerlo. El secreto de la iglesia primitiva fue esta dependencia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, la obediencia y su tarjeta, ellos mismos. Hermanos, no hay mayor y mejor predicador que la conducta nuestra. Que el Señor nos ayude. Quiero terminar con un versículo en Efesios 5, 18. Suena como extraño, pero ¿recuerda cómo comenzó la iglesia? Algunos pensaban que los creyentes estaban, cuando recibieron el Espíritu Santo, creían que estaban borrachos. Hermano querido, Efesios 5, 18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia en la iglesia del primer siglo con la iglesia del siglo XXI?
En el primer mensaje veíamos que fue el amor. Fue conocida como una iglesia de amor. Y ahora vemos que fue esta capacidad de ser testigos, evangelistas de Cristo. ¿Por qué no nos comprometemos a obedecer? ¿Hay sufrimiento? Sí, ellos lo sufrieron mucho. A lo mejor te van a cerrar alguna puerta, a lo mejor te van a gritar canuto o qué sé yo, que te puedan decir, que te puede ofender. Pero hermano, las almas valen la pena de sufrir. Que Dios ayude a su iglesia. Que Dios te ayude a entender este mensaje y a vivirlo en tu propia vida. Amado Padre, danos tú la capacidad de ser hacedores de tu palabra, no solo oidores. Danos tú el poder. Ya lo tenemos, pero avívalo en nosotros. Señor, tu Espíritu tome control de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, como iglesia, cada uno en su hogar. No estamos reunidos, Señor, como un cuerpo, pero estamos reunidos en el Espíritu, clamando a ti, pidiéndote que vuelva a tu iglesia la fuerza para predicar el Evangelio. Señor, que cada uno de mis hermanos se comprometa a ser testigo y que otra vez veamos que crece el número de los discípulos, que otra vez veamos que el Espíritu Santo añade a la iglesia a aquellos que debían ser salvos. Completa esto tú, Señor. Este mensaje no tiene fin hasta que sea realizado en nuestras vidas, que sea hecho por tu Espíritu en nosotros, no con las fuerzas de la carne, sino con tu Espíritu, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sean bendecidos, amados. Amén. Muchas gracias, pastor. Hemos escuchado la palabra del Señor, hemos aprendido, esperamos ponerla por práctica también y damos gracias al Señor que Dios le ha dado la gracia a nuestro pastor para exhortarnos cada domingo. Ahora vamos a informarnos de todas las actividades que tenemos como iglesia durante la semana, así que le vamos a pedir a nuestro anciano de nuestra iglesia, nuestro hermano Cristian Hidalgo, que por favor tenga bien dar los avisos. Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a los avisos de la iglesia que comienzan con las actividades del día lunes, que son las clases de líderes que imparte el pastor Miguel a las 20:30 horas vía Zoom, así que están ahí los hermanos reuniéndose. También siguen las actividades el día miércoles, Sociedad Femenina a las 15 horas y la reunión de oración a las 20 horas, hermanos, para que se conecten los que siempre lo hacen y aquellos que no lo han hecho nunca. Es una oportunidad de compartir y de ser bendecidos por las oraciones de los hermanos y orar por otros también es de bendición para ellos y para uno. Bueno, están invitados todos vía Zoom a las 20 horas. El viernes los mensajes de los diáconos que se suben por YouTube y se comparten también por el WhatsApp de la iglesia, así que estar atentos ahí, hermano, escuchar palabra del Señor. El día sábado la reunión de jóvenes vía Skype a las 18:30 horas, invitamos a los jóvenes a participar, y el domingo en la escuela dominical a las 11 de la mañana vía YouTube están invitados los hermanos para que se conecten y vean el programa que prepara la iglesia para la congregación, con palabra del Señor para todos. Y recordar también la clase de Pentateuco que la hermana Albesia manda los estudios para que los hermanos, las hermanas que están siguiendo esta clase puedan seguir estudiando. Bueno, bien hermanos, esos son los avisos. Bendiciones a todos y que tengan un hermoso día. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian, por los avisos. Hemos quedado avisados de las actividades que tenemos como congregación. Vamos a pasar al último tiempo de adoración, ¿cierto? La última alabanza para ir terminando este culto, mis hermanos, y recordando de que aquel
Hijo fue obediente y vino a morir en aquella cruz por nosotros. Y nosotros debemos ser testigos de eso, dar a conocer de que Él vino a morir por nosotros. Estando acá en la tierra, Él, su ministerio no duró más que 3 años, un tiempo breve, pero suficiente para dar a conocer al Padre. Y le hemos visto como Él en su palabra, ¿cierto?, hacía milagros y solamente en el nombre de Jesús. Y es por eso que a Él vamos a dar la honra y la gloria. Él venció la muerte al 3er día y Él merece la honra y la gloria por eso. Hoy estamos acá no por nuestros méritos, sino que por los méritos de su Hijo Jesús. Y es por eso que vamos a exaltar el nombre, reconociendo de que eres un Dios vencedor, un Dios maravilloso, que es grande, que es digno de merecedor de honra y la gloria. A Él exaltemos hoy y siempre. Hijo de Dios, en toda obediencia
Jesús, la victoria nos da. Llevaremos tu testimonio, todo triunfo tuyo es. Tu sangre, Jesús, la victoria nos da. Llevaremos tu testimonio, todo triunfo tuyo es. Cristo, tuya es, Señor, la victoria, digno de honra y gloria. Venciste en la cruz. Cristo, grande es tu nombre por siempre, te alabaré eternamente. Venciste en la cruz. Cristo, tuya es, Señor, la victoria, digno de honra y gloria. Venciste en la cruz. Cristo, grande es tu nombre por siempre, te alabaré eternamente. Venciste en la cruz. Hemos alabado y bendecido a nuestro Señor y damos gracias a Dios por habernos podido congregar virtualmente. Y vamos a pedirle a nuestro Pastor Miguel que nos despida con la bendición. Adelante, Pastor Miguel. Busquemos el rostro de nuestro Señor. Amado, amada, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Que el Señor te oiga en el día de tus aflicciones. Que el Señor te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde los cielos te sostenga, te dé conforme al deseo de tu corazón, que esté en su voluntad y te guíe en todas tus decisiones. Bendito seas en tu padre y en tu madre, bendito seas en tu hijo y en tu hija y en todas tus generaciones, bendito en tu trigo, en tu agua, bendito en tu aceite, en tu pan y en toda obra de las manos. Que el Señor sea generoso contigo y que tú aprendas también a ser generoso con la obra de Dios y con el prójimo necesitado. Que el Señor te libre y a ti y a tu casa de accidentes, dolores, enfermedades. Que seas librado de la maldad de los hombres, que seas librado del conjuro, la maldición y el hechizo. Que el Señor te libre de tus propias malas decisiones y malas acciones. Que el Señor ponga fuego en tu vida para servirle con entusiasmo y para enfrentar cada mañana el desafío de vivir un nuevo día. Que el Señor use tu vida para gloria de su nombre y que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean ahora y siempre contigo. En el nombre de Jesucristo el Señor, que así sea. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, ya hemos recibido la bendición y ha llegado el momento de despedirnos, y no nos vamos a despedir
como así nomás, sino que vamos a despedirnos como estamos acostumbrados nosotros, la unión de centros bíblicos, con nuestra alabanza. Pero sin antes darle gracias a Dios por la oportunidad de haber estado frente a ustedes, de haber podido dirigir este culto junto a mi hijo. Doy gracias al Señor por esta bendición, porque podemos en algo servir al Señor. Y esperamos que ustedes tengan una buena semana, los que salen a trabajar, que tengan un buen día de trabajo y que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos con nuestro coro lema. Amén. Así es, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, o si no, el próximo domingo, esperando, ¿cierto?, tener noticias prontamente, ¿cierto?, de cuándo nos podemos volver a reunir en nuestro templo, tomando las medidas necesarias. Así que estemos orando por aquel lugar, ¿cierto?, por nuestro templo físico, por el pastor, por nuestra hermana Helvecia y en sí por todos los hermanos, como hoy lo hicimos. Despidámonos cantando que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga su rostro resplandecer y que tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén.